Estamos de vuelta aquí en Noticias Oromare y en estos momentos ya hicimos contacto para platicar con Giovanni Atariguana, él es director nacional de Unidad Popular. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido Giovanni. Y es que a partir del 1 de abril entra en vigencia el incremento del IVA del 12 al 15%. Unidad Popular precisamente presentó una demanda de inconstitucionalidad del incremento del IVA. Giovanni, ¿en qué se fundamenta? Bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Un fuerte abrazo y un saludo a la audiencia de Oromare Televisión. Unidad Popular, la semana pasada fuimos a la Corte Constitucional para presentar una demanda y echar abajo la ley que establece la elevación del IVA, un golpe a las familias ecuatorianas. Efectivamente, no termina de entrar en vigencia y la gente sabe, está sintiendo ya la elevación de los precios. Ha subido el precio del verde, de la yuca, del arroz, y obviamente está golpeando la economía popular. Ciudades como Manta superan los $800 la canasta básica. Y como usted lo ha dicho, el 1 de abril se oficializa y va a subir absolutamente todo. ¿Por qué? Porque va a subir la gasolina y va a subir el diésel, que están gravados precisamente con el IVA. Y cuando suben los combustibles, sube absolutamente todo. ¿Cuáles son las razones que argumentamos ante la Corte Constitucional? La de fondo es que el presidente Noboa, en su veto presidencial para subir el IVA, se abroga funciones que no les da la Constitución. La Constitución, Pedro, es absolutamente clara. Los tributos, los impuestos, se modifican exclusivamente por ley. Eso dice el artículo 301 de la Constitución. Y el presidente Noboa, en su veto, se da para sí la atribución de subir cuando él tenga su voluntad, del 13 hasta el 15% el IVA. Pero Giovanni, pero la ley, la norma, le permite al Ejecutivo vetar parcial o totalmente un proyecto de ley, y es lo que aparentemente hizo el presidente Daniel Noboa. Le permite vetar, pero dentro del marco constitucional. Él no puede atribuirse en el veto facultades que la Constitución dice exclusivamente son de la Asamblea, modificar los impuestos. A partir de ahora, si la Corte le da chance, el presidente podrá amanecer y decir pasamos del 13 al 14 al 15 como él quisiera. Y eso no solamente es el criterio de quien lee la Constitución o de nuestros abogados. La Corte tiene 2 sentencias que establecen que los tributos se modifican vía ley. Pero adicionalmente, hay un tema de forma. El presidente de la República en su veto no podía, según la Constitución, incluir artículos, textos que no se debatieron ni se aprobaron en la Asamblea. Este famoso IVA discrecional nunca estuvo en el debate legislativo. Estas son las razones principales, pero por supuesto hasta que la Corte haga las audiencias del caso, le convoque al presidente, nos convoque a nosotros, al pueblo ecuatoriano, le hemos pedido que tome medidas cautelares. Claro. ¿Qué significa esto, Pedro? Claro. Que, dado que es un tema de gran conmoción nacional, que ponen en riesgo la economía nacional, porque y además los tiempos son cortos, que probablemente no tenga el pronunciamiento solamente en el lapso que queda para que hasta antes del 1 de abril se logre pronunciar la Corte Constitucional, Giovanni. Por eso le pedimos medidas cautelares, que suspenda la vigencia de este artículo, porque obviamente si ya suben las cosas, si ya nos dan el garrotazo al pueblo ecuatoriano, si ya nos suben los almuerzos, se nos sube la ropa, se nos sube todo absolutamente, por más que la Corte luego de 2, 3, 4 meses nos dé la razón, como debe darnos, claro, efectivamente el garrotazo a la economía popular se habrá consumado. Ya, ahora le pregunto, Giovanni, ¿y esa medida cautelar que ustedes también presentaron ante la Corte Constitucional frenaría el incremento del IVA para este 1 de abril o no? Debería hacerlo si la jueza Teresa Núquez, donde está radicada ya la causa, además de admitir a trámite que tiene que hacerlo, tome en cuenta, digamos, esta conmoción nacional. Estamos hablando del derecho a la alimentación, a la vida digna de millones de hogares ecuatorianos que no tienen los ingresos, que pasan pobreza, que evidentemente no tienen trabajo, y entonces subir el IVA es una medida, por supuesto, que afecta a esa economía popular. Hay que tomar en cuenta también, Pedro, que este pretexto para subir el IVA ya lo vemos en la propuesta de la proforma presupuestaria que afortunadamente la Asamblea no aprobó, porque ninguno de estos impuestos, este sacrificio que quieren que hagamos los ecuatorianos,
va a resolver el tema de seguridad, ni se va a destinar a reparar las carreteras o a darnos medicina o a ampliar los cupos universitarios. No. Simplemente, y está absolutamente claro, es para quedar bien con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa. Entonces, es obvio que el pueblo ecuatoriano que está pasando hambre sienta malestar y levante su voz frente a esta injusticia. Giovanni, pero ustedes están conscientes de la situación económica, financiera por la que está atravesando el país, que ni siquiera el Estado tiene para pagarle a las instituciones estatales, gubernamentales, y que se necesita necesariamente, de acuerdo al gobierno nacional, el incremento del IVA para financiar esta guerra interna para combatir las mafias criminales terroristas. ¿Qué sucederá si ese dinero no permite financiar la guerra o este aumento se frena precisamente por esa medida inconstitucional que ustedes han considerado y que la tienen aparentemente en proceso para frenarla? ¿Cómo entonces financiamos esta guerra para combatir a las mafias que todos los ecuatorianos ansían que se devuelva la paz? Pedro, esa es una mentira del presidente y está en el presupuesto general del Estado. Un solo centavo de lo que van a recaudar del IVA va a ir al tema de seguridad. Simplemente se va a destinar al tema del pago de la deuda. Entonces es una falacia, en primer término. Por supuesto que el Estado debe financiarse y hay varias medidas que debería tomar el presidente Noboa y que no los hace. Cobre los impuestos a los grandes evasores. Les perdonó 2.500 millones de dólares. Han pasado 4 meses de este gobierno y no le cobran un centavo a la corporación Noboa. Son 90 millones, Pedro, que esa corporación debería pagar y que bien podría estar utilizado, por ejemplo, para atender la emergencia en Chone, la dotación de agua potable, las carreteras, el dar medicinas a los hospitales. Por esa vía podrían recaudar más de 1.000 millones de dólares. No lo hacen. Claro. Por otra parte, pero la diferencia es que esos no son ingresos permanentes en relación a la recaudación de el IVA. No, son ingresos permanentes, Pedro, porque son impuestos que estas grandes empresas no cobran. No le cobra el Estado ecuatoriano. Pero se cobrarían por una única sola vez. Mi querido Giovanni, usted también... Es el impuesto a la renta que la corporación Noboa no le debe al país. Para poner un ejemplo, les perdonaron 2.500 millones, Pedro. Plata existe. Tanto es así que el presidente Noboa en estos 4 meses le niega los recursos a los municipios manavitas, por ejemplo, recorta el presupuesto a sus universidades, pero sin embargo pagó puntualmente nada más y nada menos que 1.000 millones de dólares. Es un tema de cuál es la prioridad del régimen y es obvio que no es el desarrollo del pueblo. El gobierno de Noboa incumple sus promesas, incumple la ley y le miente al pueblo ecuatoriano. Giovanni, no sé si el país está atravesando momentos sumamente difíciles que en ninguna otra época de la historia del Ecuador se han suscitado. Se necesitan recursos para combatir a mafias delincuenciales que, lamentablemente, tienen secuestrado al país. Pero por otro lado también le están cerrando los espacios a los gobernantes para que puedan generar ingresos y efectivamente financiar no solamente la guerra, sino también la crisis económica que atraviesa el país. Por ejemplo, ya el pueblo ecuatoriano se pronunció para que no se siga explotando el ITT, ya ese es un pronunciamiento de los ciudadanos que de alguna manera ese proceso está frenado. Por otro lado también se están oponiendo a la explotación minera. Entonces, ¿qué opciones le estamos dando al presidente para que a través de otras vías pueda conseguir recursos y financiar no solamente la guerra, sino también sustentar el presupuesto general del Estado y cubrir o cerrar el déficit fiscal? Pedro, por un lado nos dice que vamos a perjudicarnos con el Yasuní, pero la semana pasada el presidente Noboa acaba de anunciar que va a entregar el pozo petrolero más productivo del país, el campo petrolero Sacha. Y la denuncia es que eso nos va a costar 500 millones de dólares a los ecuatorianos. El tema no es efectivamente que no hay plata, el tema es en qué se gasta por parte del presidente de la República. Todos queremos combatir el tema de la delincuencia y los recursos deben destinarse para aquello, pero no a costa de sacrificar a los más pobres. La gente sabe, si no hay trabajo, si no hay educación, si no tenemos un alto costo de la vida, ¿cómo sacrificamos a las familias ecuatorianas? Esa contribución que ahora es temporal de la gran banca, de las grandes empresas, debe ser permanente, porque no es lo mismo ser Pedro Piguave, que gana $300 al mes para sobrevivir, que ser Guillermo Lazo, dueño del Banco de Guayaquil, que el año pasado ganó 121 millones de dólares. Hay un principio básico: el que más tiene, más debe pagar.
Por supuesto, necesitamos combatir la corrupción y poner en el debate nacional el tema de diferir, reprogramar, renegociar la deuda externa, porque ¿cómo es posible que podamos ubicar 1/3 del presupuesto general del Estado, cuando nos falta carreteras, empleo, educación, para pagar los intereses de la deuda externa? Hay que decirles, señores del Fondo Monetario, de China, a los tenedores privados de la deuda, por favor, denos un par de años para atender lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental, Pedro? La vida de la gente, porque no hay agua, porque no hay trabajo. Necesitamos invertir en los ecuatorianos de manera fundamental. Giovanni, el Ecuador lo que necesita son nuevos dólares y se tendrá la necesidad de hacer una revisión al pronunciamiento de la consulta popular para la explotación del ITT, precisamente para que obtengamos como pueblo ecuatoriano 1.300 millones de dólares nuevos cada año o 20.000 millones de dólares que pudiera producir este campo petrolero. ¿Hay la posibilidad de que se revise? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es su pronunciamiento? Nosotros estamos con la mayoría del pueblo que debatimos durante 2 o 3 meses y nos pronunciamos porque efectivamente se cierra el campo petrolero 43 del ITT. Esas cifras que nos planteó el presidente no son las reales. ¿A quién le creemos? ¿Al presidente Noboa que hizo campaña para votar sí en el Yasuní o el que ahora quiere efectivamente terminar con la naturaleza en el Yasuní? Hay otras alternativas. Cobre a los grandes evasores, solamente recuperando el 10% de esa gran evasión tributaria de las grandes empresas, recuperamos 700 millones efectivamente al año. Si establecemos el que las grandes empresas no tengan, ellos sí, subsidios, como tienen las mineras, pagan tarifas eléctricas de 5 centavos, tienen diésel subsidiado, podemos recuperar tranquilamente 1.000 millones de dólares más. El tema es que el presidente Noboa, como se va dando uno cuenta, no gobierna para el pueblo, sino para los grandes empresarios. Y obviamente nos quiere sacrificar a los ecuatorianos. Subir el IVA, Pedro, obviamente significa un paquetazo y el pueblo tiene derecho a decirle no. Ya, la última inquietud. También se están oponiendo al desarrollo de la consulta popular y referendo. ¿Puntualmente son en algunas preguntas o en la totalidad de este proceso democrático o es una postura netamente política? Porque estoy viendo que en todos se están oponiendo al desarrollo de algunas actividades que está proponiendo, gestiones que está proponiendo el Ejecutivo o el actual gobierno. Nosotros defendemos la vida, los derechos y la soberanía, Pedro. Nosotros nos oponemos a que nos saqueen el país. Y por supuesto el presidente Noboa en esa consulta, cuya la mayoría de preguntas son inoficiosas, nosotros le decimos no al casillero D, para no someternos al arbitraje internacional, porque es ir a jugar en cancha ajena, inclinada y con árbitro vendido. Fíjese usted, este año el presidente Noboa reserva 2.800 millones de dólares que podría invertirse en el desarrollo de Manabí, del campo, de la educación y de la salud, porque va a pagarles a las empresas extranjeras, esas que contaminaron la Amazonía, 2.800 millones de dólares. Le decimos no a ese supuesto arbitraje con árbitros vendidos. Y segundo, por supuesto le decimos no a la explotación laboral. La contratación por horas no va a generar empleo. Son básicamente esas dos preguntas que se ponen entonces. Vamos a decirle no, perfecto, porque ya fracasaron entre el 2000 y 2008. Lo que quieren es explotar a los trabajadores sin seguridad social, con bajos sueldos y que puedan ser despedidos cuando a ellos les dé la gana. Perfecto, mi querido Giovanni Atarihuano, muchísimas gracias por conversar con Noticias Oroma. Nosotros vamos a una pausa publicitaria, enseguida retornamos con mucha más información.